oyentes a una nueva entrega de su programa Manantial de Vida. Damos gracias en este día porque el Señor Todopoderoso nos ha permitido entrar hasta sus hogares y que ustedes estén ahí con este manjar que es este programa donde tratamos de educar a nivel de la palabra de Dios, pero también a nivel de las informaciones pues del día a día en nuestro país. Así es que damos gracias a aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, también a los que nos siguen a través de Win Telecom, canal 131 y Claro TV, GDM Claro TV, canal 74. Así que hoy vamos a compartir una reflexión de la palabra de Dios con un invitado muy especial, tal como especial es este programa, que usted sabe que este programa de Manantial de Vida se fundamenta en el Proverbios 19:22 y nos habla que todo aquel que posee un manantial de vida pues es entendido. Así es que todo aquel que es entendido pues posee un manantial de vida, y siempre digo que el manantial de vida es Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es tener un manantial de vida? Eso es grande, grandioso, tener un manantial de vida. Así que hoy estaremos conversando, hoy estaremos con una reflexión lindísima de la palabra de Dios con el evangelista, y que es el encargado de la escuela dominical en la iglesia Mahanaín, el licenciado Silfredo García. Él es encargado de la escuela dominical de la iglesia Mahanaín y nos está acompañando con una reflexión y lo vamos a presentar. Vamos a dejar que él sea que se presente en este programa. Todos nuestros invitados de por primera vez, licenciado. Muy buenas tardes. Pero debo corregir algo. Ajá. Usted me está echando a pelear con el superintendente de la escuela dominical. Yo soy maestro asistente de la escuela dominical allá en la iglesia Mahanaín. Bueno, pero los cristianos no pelean. No, exactamente. Esa es la bendición. Esa es la bendición. La bendición y que nosotros pues no peleamos, porque nosotros no nos hacen los cargos. Amén. ¿Sí, amén. no? Así es. Jesucristo. Así. Ya bueno, se va a tener a Jesucristo. Amén. Pues ya como usted decía, mi nombre es Silfredo García, miembro de la iglesia Mahanaín, Santo Domingo Norte, que preside el reconocido pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente del Ministerio La Batalla de la Fe. Cuando hablamos de Ezequiel Molina, la gente sabe que estamos hablando de la Batalla de la Fe, que es el culto que se celebra el primer día del año, el 1 de enero, en el Centro Olímpico, y ya la gente la ubica. Bueno, pues nosotros somos de allá y estamos aquí en este programa Manantial de Vida para compartir, como dijera la licenciada, la hermana Balbina Rojas, para compartir un tema muy importante en esta tarde. Agradezco la gentileza de habernos invitado. Le agradezco, es una oportunidad inmerecida estar aquí en este importante medio de comunicación, en el canal 74 de Claro, en este hermosísimo programa. Qué bueno, Silfredo. Tú sabes que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Sí, muy difícil. La vida y a veces la televisión bombardea de tantas cosas negativas. Sí. Y a veces en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tantas depresiones, que la gente se deprime mucho por las múltiples situaciones, pues yo creo que el objetivo principal de este programa es llevarle a las personas, a nuestros amigos televidentes, pues buena información programa pues que lo edifiquen. ¿Y qué más edificar que la palabra de Dios? Así es que estamos en época muy difícil, aunque muy poco se está anunciando acerca de la venida de Cristo. Amén. Hermana Balbina,
Sin embargo, la venida de Cristo está a la puerta. Y lo que Así estamos es. viendo en el mundo demuestra que la venida de Cristo está a la puerta. Y hay que hablar de la palabra de Dios. Los valores se han perdido. Vemos como siempre vemos en los medios de comunicación situaciones, por ejemplo, un caso de estas Reciente. niñas, el caso Sí. reciente de las Sí, niñas sí, en un aula de una escuela, sí. quedarse en ropa interior y comenzar a hacer unos bailes, pero es un reflejo de cómo anda la sociedad. Es el reflejo de cómo anda la sociedad. Pensar que es un reflejo de la familia. Y de la familia, De la sobre familia, todo. de la familia, que es el núcleo. Que es el núcleo más importante, importante de la sociedad. Pero eso se ha perdido. ¿Qué valores? Valores. Sí, exactamente. Entonces, en el día de hoy nosotros tenemos un tema que Dios nos ha dado. Amén. Ciudadano de dos mundos. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, la lectura Amén. de la palabra de Dios en el libro de Romanos, en la carta del apóstol romano, del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos de donde vamos a hablar este tema, ciudadano de dos mundos. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tú le debas tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esta es la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Y ciertamente somos ciudadanos de dos mundos. ¿Qué es una ciudadanía? Hay el derecho internacional, habla acerca de lo que es la ciudadanía, la doble ciudadanía y la múltiple ciudadanía. Es posible y el derecho internacional no lo prohíbe realmente, no, que una persona tenga una doble ciudadanía. Sí. Inclusive el escritor de este libro de Romanos tenía la doble ciudadanía, la ciudadanía hebrea y la romana. Entonces, el apóstol Pablo aquí, cuando está hablando que debemos someternos a lo que es la autoridad, es porque no hay autoridad no impuesta por Dios. Yo me imagino que sería un trago amargo para Pablo en términos secular decir esto, porque es fácil digerirlo, porque estamos hablando en el término espiritual. Pero en el término secular, mandar a un israelita a someterse a alguien que no respetaba a Dios, esa autoridad romana que había en esa época, era una autoridad que no respetaba a Dios. Jesucristo le tocó desarrollar su ministerio de 3 años en una época gobernada por los romanos. Estaba Poncio Pilato, estaban toda esa gente gobernando en esa época. Sin embargo, Cristo se sometió. Cristo se sometió. Fíjense que cuando a Cristo fueron a presentar los saduceos, fueron a presentarle la moneda, porque en ese tiempo los israelitas eran gobernados por los romanos. Los romanos, Roma era que gobernaba en Israel. E imponía, cuando un país tiene a otro invadido, se ocupa de todo, de todo lo que tiene que ver con ese país. Entonces, los saduceos, que era un grupo político religioso,
para ver, siempre vivían, los saduceos y los fariseos eran enemigos entre sí, políticamente y religiosamente, porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Entonces, pero cuando se trataba de atacar al Señor, ellos se unían y hacían causa común. Era difícil ver a esta gente haciendo causa común, pero como sucede ahora, que los impíos pueden tener a un impío por ahí, enemigo acérrimo, pero cuando se trata de criticar o de hacerle daño a un cristiano, no, se olvidan las diferencias y se unen para eso. Entonces, los saduceos le preguntaron al Señor como para ver, ve acá, ¿a quién debemos pagar impuesto? ¿Al César o a quién? Recuérdese que entonces el Señor le dijo, muéstrame la moneda. La moneda de Israel tenía en un lado el escudo israelita, lo que es la estrella de David, de un lado, y en el otro lado tenía la cara del César. Entonces, ¿qué resulta? Si Cristo le decía a los saduceos, bueno, para irse a favor de ellos, no se le puede pagar el tributo al César. Entonces a Cristo lo iban a ubicar en el grupo de los celotes, que era un movimiento político, digamos, hasta un poco ateo, que no creía mucho en Dios. Es un grupo que aparece, que son ateos. Y entonces los celotes, que a ese movimiento pertenecía Judas Iscariote, y a pesar de que el Señor también lo tenía dentro de los 12. Entonces, ¿qué resulta? Si Cristo le decía, no se puede pagar a César, ellos mismos, los mismos saduceos, se iban a unir con los fariseos e iban a decir, pero este es un rebelde, el tipo es un rebelde mínimo, como le decía yo ahorita de un pastor amigo, cuando fue a incorporar el ministerio de él, que se llamaba Escuadrón Candela. El gobierno dijo, no podemos incorporar eso, por eso me huele a subversivo. Dios bendiga ese pastor que está por ahí. Entonces, podría verse el Señor, verse como rebelde. Pero entonces tú dices que ama a Dios y todas las cosas, pero entonces tú estás mandando a que no se pague, entonces tú te encontrarás del orden establecido. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le dijo, no, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo de César. Se quitó ese problema de encima. Entonces, aquí en estos versículos que hemos leído y este tema que tenemos en este día, hermana Balbina, nos habla acerca precisamente de cómo debe ser el comportamiento de nosotros en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Tenemos la ciudadanía, la doble ciudadanía tenemos, que es la normal. En el caso de nosotros somos dominicanos, pero somos evangélicos. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos esa ciudadanía celestial. Amén. Pero como ciudadanos aquí en la República Dominicana, nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros. Usted sabe, Balbina, que hay gente que confunde la honestidad con la integridad. Hay gente que confunde. Hay gente que dice que si ellos son honestos, honesto es, hablábamos fuera del aire hace un momento, de un empleado en Chile, que sin querer, la empresa para la que él laboraba, le depositó $200,000, que cambiado a como está la moneda de Chile ahora mismo, se hacen 165 millones de pesos chilenos. Entonces, él optó por renunciar de la empresa y desaparecer, para no devolver los 200,000, porque fue un error. Entonces, pero ahí él ni era honesto, ni tampoco íntegro. Exactamente. Tampoco íntegro. Porque la gente a veces confunde. Y tenemos el caso, por ejemplo, de un señor muy honesto, que era él era jefe de contabilidad de la empresa para la que él trabajaba. Y resulta que él era un hombre que, no robaba impuestos. No, él, cuando había que pagar los impuestos a la DGI, lo hacía, de manera honesta, de manera, ya usted sabe, un señor muy honesto. Responsable. Él no robaba ni para él ni para la empresa. ¿Qué resulta?
que a partir de ahí se establece lo que es integridad y honestidad. Porque este señor, en una ocasión, él iba con una pareja, con una señora que no era su esposa. Iba, ya usted sabe, para un lugar por ahí. Y ellos pasaron por un restaurante, eso que da autoservicio, que le entregan la comida a la gente en el mismo vehículo. Y le entregaron, en lugar de entregarle unos club sándwich que ellos pidieron, lo que le entregaron fue una funda llena de dinero, del dinero de ese turno completo, de ese restaurante. Alguien lo pasó, pensaba que esa era la funda de él y se la pasó. Y él salió. Cuando van de camino ya por allá, que comienzan a destapar la funda, él y su acompañante, que no era la esposa con la que él era casado, él ve que eso es un dinero y dice, no, pero espérate, dice, no es tuyo, yo me voy a devolver a llevarlo ahora mismo a esa empresa. Oye, pero esos empleados lo van a cancelar a todos cuando vayan a pasarle cuenta. La señora que iba con él, la mujer que iba con él le dijo, no, vamos a decir, no, devolvió, reversa para atrás, devolvió el carro, y cuando cogió para el restaurante, él le dijo, yo quiero devolver un dinero que ustedes me entregaron a mí. Parece que por entregarme la comida que yo pedí, lo que me entregaron fue un dinero. Y ese dinero no es mío, ese dinero de ustedes. Ahí mismo estaba el gerente del negocio. Dijo, no, pero espérese, que persona como usted, tan serio, tan honesto, eso no se puede quedar así. Nosotros vamos a buscar la prensa ahora, la televisión, porque esto hay que publicarlo, que todavía hay gente seria. Y él dijo, no, a mí no me interesa eso. Insistieron, y él dijo, no, oiga, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que yo ando con una mujer que no es mi esposa. Y cuando mi esposa vea la televisión, usted me va a provocar un lío. O sea, estamos frente a un hombre honesto, pero no íntegro. Entonces, la persona íntegra honesto, pero cumple. No íntegro. Exacto, ese señor, ¿quién puede decir que no era honesto? Es un hombre sumamente honesto, pero no era íntegro. Porque la integridad es hacer la cosa aunque el ojo del amo no te esté viendo. Eso es integridad. O sea, eso es ser íntegro. Nosotros nos manejamos como cristianos. Y esa debe de ser una de las cualidades esenciales de un cristiano. De un cristiano. Porque nosotros seguimos a alguien que nos vemos. Exactamente. Pero entendemos que Él sí ve todos Exacto. lo que hacemos. Exactamente, y como los ojos de Dios están en todo nuestros lugar. comportamientos, que Él lo ve todo. Eso es ser íntegro. Eso es ser íntegro. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí en este capítulo 13 nos habla que nosotros debemos someternos a toda la autoridad, porque cuando uno no obedece la autoridad, está desobedeciendo a Dios. Porque dice la palabra aquí mismo en estos versículos que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Amén. O sea, todas las autoridades, Daniel dice que el Señor es el que quita y pone reyes. El Señor es el que quita y pone presidente. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribió esto a los romanos, esta carta a los romanos, yo me imagino cómo recibió la iglesia cristiana esa carta en ese momento, cuando Pablo le escribió, porque estamos hablando que tú tienes que someterte a una autoridad que no respeta a Dios. Pero aunque no respete a Dios, si es autoridad, como quiere está puesta, y hay que respetarla. Claro, Cristo respetó las autoridades. Claro que sí. A pesar de que eran autoridades que no estaban a favor de él respetó, pero el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo siempre. Entonces nosotros como cristianos, como ciudadanos de dos mundos, nosotros tenemos que vivir aquí. Hay personas que se equivocan también, que respetar las autoridades es usted hacer lo que hace, sea bueno o malo, esa persona. No. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No es lo mismo hacer lo que una persona hace, porque si estamos siendo gobernados, por ejemplo, por un presidente que cree en la ideología de género o una cosa rara, nosotros como cristianos. Usted tiene un jefe y ese jefe dice, no, mire, usted tiene que hacer esto porque yo soy su jefe. Exacto. Entonces, en eso la gente se confunde mucho en eso. Como sucede, por ejemplo, a veces una joven cristiana es secretaria de un tipo impío y él la manda a hablar mentira, a decirle a la gente que él no está ahí. Exacto. Que él no está ahí, ella cuidando quizás su salario, su trabajo, la situación, todas las cosas. Sin embargo, yo pienso que el cristiano tiene que hablar la verdad. Duélale a quien le duela. No, yo no puedo. Es igual que a un cristiano
que sea, por ejemplo, que tenga un cargo importante en una empresa y el jefe de la empresa, para ganarse un dinerito y no pagar lo mismo que estamos hablando en este día acerca del pago de los impuestos, quiera que reporte una ganancia diferente a la que hubo en el año para pagar el impuesto real. Claro, como sucede, claro. Como sucede. Entonces un hermano que es el encargado del departamento de contabilidad, de costos y de toda esa cosa de esa empresa, no puede, bueno, mira, tu empleo está en juego, bueno, Dios abrirá puerta por otro lado, sí, pero no podemos prestar. Y sobre todo cuando la persona pone por encima ese valor de la integridad, Dios bendice, amigos televidentes. Amén. Dios bendice. Dios bendice. Y Dios bendice en grande. Bendice en grande. Tenemos el caso de José. Amén. En Egipto. Amén. Ahora que usted nos habla de esto, mire cómo la esposa del Potifar quería acostarse con el muchacho. Sí. Y quería, entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que él prefirió dejar la ropa en manos de ella y salir corriendo. Integridad, eso significa ser íntegro. El jefe de él no estaba ahí. Fíjese que ella... Y por la situación que pasaba José en esos tiempos. Por la situación que José pasaba. Y pasó. Y pasó que José era un muchacho vendido, fue vendido por sus hermanos, claro, por su propio hermano a los egipcios. Sin embargo, estaba en una casa que podía ver... Óigame, ¿a quién? Por mucho que Potifar lo quisiera. Para subir rápido. Por mucho que Potifar lo quisiera a él y lo estimara, por ser un muchacho hebreo, honesto y todo, Potifar iba a creer en su mujer más que en él, como en efecto sucedió, y lo metió a la cárcel. Sin embargo, mire lo que Dios le tenía guardado a José. Amén. Cómo José, ya todos sabemos la historia de cómo José se manejó en Egipto, que después del faraón fue la segunda persona de importancia en ese país, era el director de la economía de ese país. Tuvo esa sabiduría de cómo, pero fue porque José, en el momento que tuvo que hacerlo, José prefirió ser íntegro delante del Señor. Entonces, Dios nos llama, amigos y hermanos televidentes, a ser honestos. Nos manda a ser íntegros. Nos manda a poder vivir en este mundo como ciudadanos de este mundo, en el caso de los cristianos, con la ciudadanía, fuere cual fuere el país al que usted pertenezca. En este caso estamos hablando desde la República Dominicana, y usted tiene la nacionalidad dominicana, pero usted también tiene la nacionalidad del cielo, la ciudadanía celestial, la ciudadanía celestial. Y en base a esa ciudadanía celestial, nosotros tenemos que vivir aquí conforme a esa ciudadanía. Amén, amén. Siendo íntegro, cumpliendo con nuestros deberes. Aquí en la tierra tenemos que cumplir con el deber de cristiano. Aquí, como acabamos de decir y como nos dice estos versículos de Romanos 13, de ser persona que cumplamos, por ejemplo, con el pago de los impuestos, el pago de los tributos, el pago de todas las cosas que nosotros tenemos que pagar. Nosotros no podemos vivir como el inconverso. El inconverso dice, no, pero a ti nadie te está mirando. Tú lo puedes hacer porque los ojos del pastor no te están mirando, los ojos del diácono a la iglesia que tú perteneces, los ojos de la persona que saben que tú eres cristiana no te están mirando. Sí, eso es cierto, pero el ojo de Dios nos está mirando. Amén. Y no importa donde nosotros nos estemos moviendo en este mundo, nosotros tenemos que tratar de vivir en este mundo como cristianos. Vivir en este mundo haciendo reverencia al Señor donde quiera que estemos. Y que la persona, porque óyeme, sería un poco cuesta arriba que una persona que trabaje en una empresa o en cualquier institución del Estado o lo que sea, y que todo el mundo sepa que esa persona es cristiano, pero que entonces tenga un comportamiento diferente al que debe tener un cristiano. Yo hablaba con mi esposa precisamente en el día de hoy, que a veces hay personas que instan a un hermano cristiano a irse a lugares de perversión con él. Se lo instan. Y le dicen, pero eso no es nada. Mira, vamos a ir a tal lugar y eso no es nada. Sí, quizás no es nada. Ahora, lo fuerte sería hacer lo que se va a hacer ahí. Y entonces, esa persona que lo instó y le dijo que eso no era nada, es la misma persona que después lo va a acusar.
Eso se da mucho. Sí. ¿Sabes que eso se da mucho? Sobre todo cuando tú trabajas cuando tú trabajas en empresas donde no son cristianos. Exactamente. Eso se da mucho. Y tú ves que en la misma política, que uno se mueve en este ambiente político, también se da que tú tienes que tener, el cristiano debe tener, aparte de esas principio y dominio propio. Principio y dominio Sí, propio. Y señor, saber y también saber. lo que ha creído. Y sabe lo que ha creído. Porque cuando tú eres cristiano, el cristiano debe tener identidad. 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 La Balbina que es en el PRM debe de ser en la casa, debe de ser en la iglesia, debe de ser... Exactamente. ¿Me entiendes? Con los vecinos. Con los vecinos, con los amigos, con el que te... Sí, mucho. Yo he tenido muchas amistades que del mismo, hasta de los mismos donde uno se mueve. Mira, vamos a un no, hombre, tú te puedes beber un solo vasito de cerveza, pero al diablo no se le abre la puerta. Al diablo, un poco de levadura le da toda la masa. Entonces, ese es el mismo inconverso que después en la Pero misma que institución le va a sacar en cara. porque pero es el mismo demonio. Es el mismo demonio El que va a mismo decir, demonio, pero que te otro día exactamente, Claro, porque exacto, te desviste. el enemigo te desviste, porque Claro, el enemigo te tiene desviste. 2 sábanas. Exacto. Una corta y una corta larga. y una larga. Cuando él te está instando a hacer lo malo, Claro, él claro. te está dando a entender que te está arropando con la No, y sábana él quiere larga. hacer quedar mal a Dios. Quiere hacer quedar mal a Dios. Esa es la idea. Y quiere te está instando, no, pero a ti nadie te va a ver. A ti nadie te va a ver. El joven que es cajero en una empresa, llega un día con problemas, dejó problemas en su casa, no tiene dinero, quizás para la comida o para la leche del niño. El enemigo le va a decir, bueno, pero mira, tú administras, cógete esos cuartos. Y tú le vas a decir, no, yo no puedo coger ese dinero porque mira, la cámara está frente. No, hombre, no, ellos no van a ver eso. Esa cámara la van a devolver para atrás. Y ellos saben que tú eres honesto, que tú eres serio. Tú nunca lo has hecho. En los 10 años que tú tienes esa empresa. Si no sacamos ese pedazo ahí. Sí, de ese pedazo le vas a sacar. Ellos nunca van a querer que tú. No, a ti no te va a faltar. Entonces tú ese día van a ver ahí la cámara de lo que el muchacho hizo, si se deja llevar. Se deja llevar, pero no. Cuando viene a ver, el muchacho no se deja llevar de esa tentación, porque es una tentación. El enemigo vive tentando, vive trabajando las 24 horas, hermana Balbina, para llevar a los hijos de Dios a cometer los errores. Y después, así pecar. fácilmente, te tira la sábana corta, él tiene 2. Que al final, En el momento él te hace entender que te está arropando con la sábana larga, que nadie te va a ver. Pero de repente te tira la corta, que si te arropa la cabeza, te van a quedar los pies fuera y te van a ver. Como quiera, entonces, porque no existe debemos. mucho el cristiano de apariencia y el cristiano por convicción. Exactamente, sí, exactamente. Existe mucho esa dualidad que usted le acaba de leer ahí, que el cristiano por aparentar que soy cristiano. Sí. Y el cristiano por convicción, yo soy porque soy cristiano, yo. Exacto. El día que no estoy al lado de Wilfredo, soy cristiana. Pero el día que estoy en mi habitación, el día que estoy sola en el mundo, Exactamente. soy cristiana. Soy cristiana Y también. Eso se está dando mucho ahora, lamentablemente en el pueblo de Dios. Sí. Pero está el trigo y la Yo, cizaña. fíjese, yo siempre me gusta, cuando hablo de estos temas, de esa dualidad, a mí siempre me gusta referir a Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego, sí. allá en Babilonia. Vamos, miren, muy Vamos a una interesante. pausa. Vamos a una pausa sí. y luego regresamos con esta interesantísima reflexión sobre el libro de Romanos. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Adelante, director.